Hola, ¿qué tal? Hoy voy a intentar dar respuesta a una de las dudas más frecuentes en el posicionamiento SEO. ¿Cuánto tiempo tarda en posicionarse? Y cómo mejorar esas posiciones en Google. Concretamente te voy a hablar de un proyecto al que hicimos una Keyword Research, como es obvio, una búsqueda de palabras claves para determinar cuáles eran las más interesantes a la hora de atacarlas. Y esto siempre va a ir en función al volumen de búsquedas que tienen esas keywords. Y entre otras muchas keywords, detectamos que el término "qué comen los caracoles" tenían 2.900 búsquedas al mes. Bueno, pues dicho y hecho, hicimos una publicación para posicionar esta keyword. Como puedes ver, la hicimos el 1 de octubre de 2022 y bueno, es bastante completa porque tiene mucha información, tiene fotografías, está bien estructurada. ¿Cuál era la intención de posicionar esta keyword? Obviamente la de atraer tráfico, pero convertir ese tráfico en transacciones, en personas que quisieran comprar un producto concreto. De hecho, si nos fijamos aquí en esta propia publicación, tenemos enlaces a productos como es el pienso para caracoles, porque se trata de un proyecto enfocado en la cría de caracoles. Por tanto, tiene muchos productos parecidos a este relacionados con esta actividad. Bueno, pues como te he dicho, esto lo montamos el 1 de octubre de 2022 y durante los primeros días vemos que no tuvo demasiada evolución. El 1 de octubre estaba en la posición 100, esto prácticamente lo que te viene a decir es que no aparece en Google. El día 2 de octubre igual, el día 3 de octubre y para cada variable o para cada término relacionado o parecido ocurría lo mismo. En todas y cada una de ellas no aparecía en Google. Unos días más tarde ya nos dimos cuenta de que había algunos de estos términos que aparecían tímidamente. Como puedes ver, que comen los caracoles, pues seguía sin aparecer ni el día 1, ni el 2, ni el 3, así hasta el día 7, la primera semana. Sin embargo, esta de aquí, caracoles que comen, que desde luego tiene la misma intención de búsqueda, es una forma en la que las personas lo escriben simplemente, pero va enfocado al mismo criterio o la misma intención de búsqueda. Aquí, al cuarto día, ya apareció tímidamente en el 18 y volvió a desaparecer, ¿vale? Si nos fijamos en este gráfico, vemos como el día 1 nada, 2 tampoco, 3 tampoco, el 4 sí y vuelve a desaparecer. En cambio, esta de aquí, de los caracoles que comen, que es exactamente igual, pues no aparece hasta el día 7. Es decir, que una semana después de haber montado el post, empieza a aparecer de forma tímida y vuelve a desaparecer. Sin embargo, 15 días después ya vemos como la evolución es un poco más estable, ¿vale? En este caso, que comen los caracoles, nos aparece el día 12 de octubre y ya directamente se coloca en la posición 10. Y en estas posiciones se mantiene los siguientes días, ¿vale? 10, posición 11, 11 y 12. El resto de las keywords algo parecido, como puedes ver. Es decir, que para que Google reconozca esta keyword y la posicione en el top 10, le ha llevado aproximadamente unos 10 o 12 días. Y aproximadamente un mes y medio después pasa de esas posiciones 10, 11, 12 a colocarse en la posición 7, 8, es decir, que ya va apareciendo en el top 10 de una forma mucho más estable en el tiempo. Y aunque esto no es una ciencia cierta, podemos decir que aproximadamente lleva un mes y medio o 2 meses colocar una keyword con un volumen de búsquedas interesante en el top 10. Vale, perfecto, estamos en una posición bastante buena, pero aún así deberíamos de poder mejorarla, deberíamos de poder llegar al ansiado primer puesto de Google. De hecho, ahora estamos a principios de diciembre y después de 2 meses aproximadamente sigue estando en la posición 9. Así que en este momento, ahora de lo que se trata es de buscar ideas, tener información para saber de qué forma podemos este post mejorarlo. Porque aunque ya hemos visto antes que está bastante completo, que tiene fotografías, tiene un índice, tiene los títulos H1, H2, H3, etcétera, etcétera, los tiene todo bastante bien estructurado, hay algo, o debe de haber algo, que se nos está escapando. Así que para ello vamos a utilizar la herramienta DinoRank, vamos a irnos a la opción TF y DF, que por cierto, debajo de este vídeo te dejo un enlace por si quieres probarla. Y esta sección, esta herramienta, lo que nos va a proporcionar es eso, información y datos acerca de qué podemos hacer para mejorar y potenciarla. Así que, primero, por un lado vamos a colocar la keyword a posicionar. En este caso, que comen los caracoles.
Y aquí la URL que pretendemos posicionar, ¿vale? Que la hemos copiado de este post, os recuerdo, este post que tenemos aquí, ¿vale? Así que le pegamos, le damos a analizar. Bueno, ya tenemos los datos. A ver, a priori nos está diciendo que tenemos que mejorar un poco la cantidad de palabras que tiene este post, porque como puedes ver, la media de palabras de texto que aparecen en Google es de 1478. Que aparecen en Google no, mejor dicho, de los resultados que aparecen en Google, la media de capacidad o de cantidad de contenido es de 1478 palabras. Nosotros tenemos 1375, estamos un poco por debajo, ¿vale? Este es el máximo. Vale, más cosas. Bueno, en este gráfico, ya lo hemos visto en alguna ocasión, es bastante interesante porque el fondo verde hace referencia a las URLs competidoras, por así decirlo, y los puntos, los gráficos, el gráfico azul es nuestra web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la palabra caracol, nosotros la tenemos bastantes veces, ¿no? La usamos bastantes veces en el post, con lo cual está bastante bien. La palabra comida, bueno, está un poquito por debajo de la media. Vegetales, pues no la usamos y la competencia sí que la utiliza bastante. Lechuga igual, nosotros no la utilizamos y la competencia parece que sí. Y de esta forma, bueno, pues podemos ver muchas más, ¿no? Esto es solo con una palabra. También podemos ver dos palabras. De esta forma ya tenemos un poquito más claro qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿vale? Hay ciertas palabras que la competencia usa bastantes y nosotros no demasiado. Por ejemplo, aquí me llama la atención estos picos. Caracoles de jardín, se usa bastante, nosotros no. Les gusta, bueno, estos son expresiones que, bueno, no estaría mal añadirlas. Podríamos ir haciendo un listado con todas estas cosas que nos faltan, ¿vale? Y por último tenemos las recomendaciones, ya sabes, ¿no? Hemos visto muchas veces las recomendaciones que nos hace esta plataforma, esta herramienta. ¿Comen los caracoles? Bueno, pues nosotros la usamos, pero no la usamos lo suficiente, al parecer, porque aquí nos dice que tenemos que aumentar esta expresión, la tenemos que aumentar entre 4 y 9 veces, ¿vale? Alimentos que comen también, la tenemos que aumentar. Caracoles comen, parece que sí que la podemos mantener. En fin, bueno, unas las podemos aumentar, otras las podemos mantener, pero de aquí podemos sacar muchísimas ideas, ¿vale? Como puedes ver, hay un montón de posibilidades de mejora. Vale, y ya por último nos da un análisis de la competencia, de cómo está haciendo la competencia este post, ¿no? Aquí aparece en primera posición la keyword de tienda animal, tiendaanimal.es. Claro, estamos hablando de una web muy potente, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podemos echarle un vistazo si queréis, porque siempre es bueno saber qué es lo que está haciendo la competencia, ¿no? Vale, qué comen los caracoles, la está usando como un H1, como un título H1, después alimentación de los caracoles, es muy parecido a lo que tenemos nosotros, ¿no? Qué comen los caracoles en H1, tipos de alimentos o alimentos para caracoles, aquí estamos usando más o menos lo mismo, vegetales que comen. Wow, pero fíjate que tiene muy poco contenido. Si te das cuenta, está en primera posición, pero tiene muy poco contenido. Sin embargo, el hecho de que sea una URL que ya lleve tiempo indexada es una ventaja para ellos. O que sea una web con mucha autoridad, que lo enlacen desde muchos sitios, también es muy importante. Porque claro, no podemos olvidarnos de que estos son factores de reconocimiento que le hacen ver a Google qué URLs deberían de estar por encima de otras. Entonces, al fin y al cabo, nosotros tenemos que trabajar con las herramientas que tengamos. Si podemos mejorar esa autoridad, adelante. Si podemos mejorar el contenido de esa URL, adelante. Todas estas cosas, como te digo siempre, es información que nosotros podemos usar a nuestro favor. Y así como esto, pues podemos ver el resto de la competencia. Y ahora te voy a enseñar la evolución de una URL en la que aplicamos estas técnicas, ¿vale? Simple, información, aplicar y ver resultados. Mira, se trata de la keyword simple o la keyword semillas caracoles, con 4.500 búsquedas al mes, ¿vale? Bueno, pues esto veíamos que estábamos ahí, pero no conseguíamos avanzar y ya a principios de octubre empezamos a aplicar todas estas técnicas que te acabo de decir y poco a poco esa evolución ha ido creciendo de estar en posición 76 a estar en posición 4. Así que resumiendo, ¿cuánto tiempo tarda Google en posicionar una URL? Bueno, si hacemos las cosas bien, podemos hablar en torno a un mes y medio. Hay ocasiones que incluso antes. Y cuando ya lleves tiempo viendo que esa keyword se ha quedado estancada en una posición o en un rango de posición concreta, es el momento de saber qué es lo que podemos hacer para mejorarla. Porque si lleva mucho tiempo estancada es porque Google entiende que esa URL no está aportando nada mejor que la competencia. Y ahí entra en juego
estas herramientas de las que te acabo de hablar hoy. Bueno, pues nada más, como siempre te digo, espero que te haya servido y que lo pongas en práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.